Puerto arranca en la década del 90 con la aprobación de ordenanzas donde liberaban la zona industrial, todo sobre la costa del río, abarcando incluso zonas urbanas y loteadas para que viva la gente, digamos. Básicamente nos robaron en esa época, nos quitaron todo lo que es la costa del río Paraná, incluso hasta no midieron las distancias mínimas recomendadas para plantar un silo del tamaño que son estos silos. El barrio Bellavista fue básicamente desplazado por lo que fue la empresa, un barrio residencial. Compra primero la empresa Nidera, poco a poco empieza a comprar casas y ocupándolas con playas de camiones, donde la gente tenía que enfrentarse a soportar, digamos, la presión de tener un camión parado a la orilla de tu casa, cargado con cereal, el polvillo que el mismo camión genera por circular. Estamos hablando de que había casos donde se le acumulaban hasta pilas de cereal podrido en contra de las casas para forzar básicamente que la persona se termine yendo. Es la realidad de levantarse en esta época y no saber si a partir de la semana que viene la manzana del frente es una zona industrial.
se exporta soja, digamos en grano, se exporta el aceite de la soja también, se exporta el espele de la soja, se exporta el biodiesel, que es un producto de la soja, y también se exporta girasol, algo de maíz, muy poco trigo. Hay un vecino de acá de la zona donde todos los días religiosamente él barre el patio de su casa, un patio de 3x3, y junta 90 gramos de polvillo por día. Y el polvillo limpio, digamos, polvillo con, digamos, la capa aceitosa, y tengamos en cuenta que ese polvillo está obviamente contaminado con agrotóxicos. En todo lo que es la margen del río tenemos desagües como de este tipo, donde la empresa tira sus efluentes libremente al río, digamos, sin tratar, sin nada. Se siente ahora mismo el olor, digamos, nauseabundo que hay, y se ve justamente el polvillo y la pudrición flotando sobre el río. Da la casualidad que justo son empresas también que fueron expulsadas, digamos, de Rosario, donde Rosario genera un balcón al río impresionante y nosotros lo perdemos. Porque hoy se dice que los rosarinos disfrutamos el río. En realidad disfrutamos el paisaje del río, porque las aguas del río que transportan la riqueza del Gran Rosario no quedan en Rosario, sino que se van. El ejemplo más clarito es el de Cargill. Cargill está facturando hoy 39.000 pesos por minuto y no paga impuestos de ingresos brutos. En forma paralela, vos tenés hoy en la población del Gran Rosario que el 80% de los que vivimos con ingresos en Rosario, trabajadores precarizados, en gris, en blanco, en negro, estamos por debajo de los 7.000 pesos mensuales, el 80%, con lo cual la diferencia es enorme. Las exportadoras no solamente se llevan esto y no solamente tienen que ver con la exportadora cerealera, sino que allí en Puerto San Martín está Terminal 6 y en Terminal 6 saca por los muelles de ese puerto privado toda su riqueza minera alumbrera. La minera de la Lumbrera es la segunda gran minera de la Argentina y mueve en ganancias por día 4 millones de pesos de ganancia de utilidades netas. Esa es la cantidad de plata que se va. En la provincia no queda un solo peso de eso que tanto factura, que tanto concentran y que tanto ganan estas empresas. Por lo menos lo que uno ve
ve en la ciudad y que se empezó a ver apenas inició la década ganada, la cuestión de los edificios, digamos, que es lo que uno vivía, pasaba y veía que se construía, y la primera pregunta que uno hacía es ¿dónde está la gente que va a ocupar estos edificios específicamente de carne y hueso, digamos, porque era uno tras otro? Hay dos cosas, digamos. Evidentemente hay una renta extraordinaria de los sectores agropecuarios, ojeros, de la pampa húmeda, digamos, de toda esta zona, donde Rosario claramente dijo, vamos a captar esos recursos. Yo como municipio no tengo recursos. La provincia del peronismo, la nación del peronismo no me da nada de plata. Bueno, habilito esta obra y a cambio de esa habilitación que yo le doy, le pido que esto, que era una calle, me la convierta en una avenida. Y eso voy y lo inauguro yo, y además le digo a la sociedad que esto al Estado no le salió nada. En uno de los últimos presupuestos de la municipalidad, en el eje obra pública, el 80% de la obra pública era con fondos privados. O sea, porque a la vez, que ahí está la trampa, digamos, a la vez que cada vez mayor la inversión privada en obra pública, se va contrayendo la inversión pública en obra pública. Entonces cada vez el Estado invierte menos y cada vez depende más del sector privado. Digo, cuando se vayan los socialistas, si alguna vez se van de Rosario, van a dejar un municipio que depende estructuralmente de 3 o 4 nombres. Y bueno, en ese marco de mercado desregulado, digamos, de ciudad competitiva, de que empiezan a aparecer, digamos, grandes infraestructuras, Puerto Madero y toda esa historia, qué mejor lugar para blanquear guita que las grandes construcciones, digo, donde uno infla precios, digamos, hace lo que quiere, más corrupción policial y todos los condimentos del narcotráfico, digo, encuentran también ahí un terreno para empezar, digamos, a lavar guita, y no es casual también que los grupos que articulan esto sean financieras y que donde se juntan como las diferentes vertientes de este modelo que está explotando, de la especulación inmobiliaria, la especulación financiera, la soja, el narcotráfico, y la verdad que no se ve un planteo desde la municipalidad ni tampoco de la provincia de hacerse cargo de alguno de estos temas. Hoy Rosario es un montón de islas dispersas. Tenés las islas de la fantasía, que goza del boom sojero por un lado, del boom inmobiliario por el otro, y después tenés islas de la pesadilla, en donde los barrios son controlados por los narcos. Hoy hay 50.000 familias con necesidades de vivienda y de habitación en Rosario, de habitación digna. Y por el otro lado hay 80.000 departamentos vacíos. Pero esa obscenidad tiene que ver con que justamente esos precios están más para la especulación inmobiliaria, para la especulación financiera, que para que la gente viva. Y este es un gran problema. Y hoy, para colmo, hay una ordenanza en la Municipalidad de Rosario que permitan que se construyan edificios en los barrios, con lo cual el derecho al sol, al cielo, lo que tiene que ver con la posibilidad de garantizar los servicios mínimos, hoy está colapsado por esto que significa ganar dinero sin preguntar
de dónde viene el dinero. Y un dato más, el 80% de los obreros de la construcción hoy en Rosario no tiene aporte jubilatorio, está precarizado, con lo cual el famoso boom inmobiliario es boom claramente para los que ponen la plata en esta jugarreta financiera. Me despierto pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Nunca me podré alejar de ti. La violencia narco en la ciudad de Rosario. 106 víctimas fatales producto de la violencia y el desenfreno que existe en Rosario. Otro tema nos lleva ahora a Rosario porque la violencia parece no tener fin allí, donde se cobró una nueva víctima. José Alberto Robledo tenía 39 años y ayer quedó en el medio de una balacera entre bandas que venden drogas en Villa Banana. Un barrio indignado, movilizado, el pedido de justicia que se hace oír por la muerte de Mercedes Delgado. Porque en un confuso episodio resultaron heridos 3 integrantes del movimiento Evita. Hubo 3 asesinatos anoche en Rosario y Arroyo Seco. Maximiliano fue asesinado de un tiro en la cabeza. El problema del narco en Rosario arranca básicamente a partir de la barra brava de Newell's. Esto ocurre allá por la década de los 90, donde quien entonces era presidente de aquel club estaba cuestionado y creo que estuvo hasta denunciado judicialmente por estar vinculado a el juego, el lavado de dinero. Después hay un homicidio a quien era en ese momento el jefe de la barra brava de Newell's, a quien lo matan y empieza a desparramarse el negocio de la venta de estupefacientes en Rosario, básicamente en el Gran Rosario y básicamente en sectores marginales, entre 3 familias, que son las 3 familias que vienen disputándose el poder desde aquel momento hasta hoy, dividiéndose la ciudad en zonas donde cada una de estas familias, organizaciones, comercializan la droga. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de narcomenudeo. Y esto, para que exista con el nivel de penetración, de distribución que hoy está en la sociedad rosarina, requiere, creo yo, de varias cuestiones. Una es la cobertura policial de estas actividades. Otra, el amparo judicial. Y finalmente, la tercera, y más nefasta quizás, porque es la llave para solucionar el problema, es cierta tolerancia política a este tipo de prácticas que se dan. El narco es un vector de generación de fondos financieros o de flujos que tienen que volcarse en el sistema. Digamos, el narco o la trata o cualquier actividad delictiva es una actividad empresaria, criminal. Y como tal genera dinero y genera renta, y esa renta va a un lugar y ese lugar es el sistema financiero. Hace un tiempo atrás que venimos pensando que así como hay un sistema financiero en las alturas que funciona bajo la lógica más tradicional del establishment financiero, con casas de cambio, con entidades financieras, con compañías de seguro, donde ahí hay sectores de la clase media y alta que invierten en productos financieros, que abren cuentas, que están sujetos a distintos tipos de control. También se tiene que haber conformado un sistema financiero adaptado a las lógicas de los fenómenos de interacción propios de las economías populares, y que un sistema financiero en las alturas y un sistema financiero por debajo en las economías populares tienen que estar conectados de alguna manera, y hay que buscar esos vínculos de conexión
El mundo de los fideicomisos puede ser uno, el mundo de los préstamos usurarios puede ser otro, pero tiene que haber vínculos de conexión porque el capital circula en todas las dimensiones. Acá hay que pensar que estamos hablando de una altísima rentabilidad de los supuestos 400 kioscos de venta de estupefacientes en Rosario. Si tenemos en cuenta que son puntos de venta que están abiertos las 24 horas, los 365 días del año, y si se estima una ganancia diaria de estos kioscos en una suma que está entre los 10 y 15 mil pesos, es muy sencillo obtener el resultado de cuál es el volumen de dinero de que estamos hablando. Esa suma de dinero en algún lugar debe volcarse. Y el mono era el menor de todos nosotros, de 11 hermanos. Y la verdad que cuando el primero a la madrugada, cuando nos fueron a avisar que le habían pegado, nosotros jamás pensamos que le habían pegado tantos tiros, que como si fuera que era un pedazo de carne que no tenía valor para nada. La verdad que cuando nosotros lo vimos tirado en la cancha, en el charco ese de barro podrido, lleno de pasto, ni siquiera ahí, viéndolo que estaba mal, ni siquiera ahí pensamos de que se podía llegar a morir. También nos dimos cuenta de que no nos servía ni a nosotros, ni a la memoria de él, ni de los pibes, volver a encerrarnos de vuelta, como fue en su principio la muerte de nuestro otro hermano, que no podíamos dejar que los diarios sigan diciendo que fue un ajuste de cuenta entre Barra Brava, que fue una disputa del territorio por dos bandas narcos, que ellos eran soldaditos de los narcos. La verdad que pensamos que no era justo para ellos que esto quede así, que el expediente de ellos se encajone como los 100 y pico de casos de pibes muertos en los barrios que hubo en ese año. Hay muchos diagnósticos que para nosotros son o nacen del facilismo y de la pereza de la reflexión, que ligan a una juventud de los barrios populares completamente arrojada al negocio del narcotráfico por una cuestión meramente dineraria, digamos. Para nosotros hay algo más profundo que tiene que ver con que la estética narco se ha constituido en una nueva identidad para los pibes que habitan los barrios. Hoy es mucho más fácil que un pibe construya identidad a partir de la violencia, perteneciendo a tal o cual banda, siendo soldadito o perteneciendo a la Barra Brava de Newell's, que siendo un militante social que trata de ayudar a sus pares en un territorio completamente deshumanizado y con lazos sociales sumamente fragmentados. Cuando el Estado repliega su principal función de asistencia social en los territorios y ese lugar lo ocupan los transeros, los soldaditos o el conglomerado del narcotráfico, claramente hay un punto de no retorno que lamentablemente lo que hace es generar zonas liberadas en todos los territorios y constituir todos los territorios como zonas liberadas. Lejos de ofrecer asistencia social en los barrios, lo que hacen desde el Ministerio de Seguridad es arribar a los territorios montados a una topadora que ajusticia a nenitos inimputables de 14 años tirando búnkers y dando con el eslabón más recóndito de la cadena.
¡Basta! El papá le daba todo, trabajaba, era sereno y albañil. No le hacía, o sea, vivimos en la villa, pero le dábamos cosas buenas. El papá murió hace 5 años, 5 años. Pues yo empecé a trabajar en la obra donde trabajaba él y empezaron a quedarse con mi mamá. Más o menos iban a la escuela, todo así. Después mi mamá quedaba ciega y bueno, empezaron a quedarse solos. Empezó a fumar faso, a consumir. Y después, bueno, con Alita él me empezó a robar todo. Estaba reagresivo, pero era buenísimo. Sin la droga, un nene, como todos. Estos tipos se vienen y se meten en la villa porque justamente necesitan pibes que estén los más hecho mierda posible, que seguramente es donde lo van a encontrar más en la villa. Por ofrecerte un paquete de fideo o por ofrecerte toda la merca que vos quieras. Digamos, y acá sí los pibes o son de ellos o porque les compran, o son de ellos o porque les atienden, o son de ellos porque los matan. Y bueno, vinieron el año pasado, armaron un búnker acá, 2 casas de acá. Ese día el barrio rompió el búnker, él estaba durmiendo. Y a la noche salió y me lo voltean. Acá al lado. Cuando me llama acá a la puerta ya estaba con el balazo y se cae en la puerta de la pieza. Estuvimos 3 meses en el Clemente Álvarez, 12 operaciones, ano contra natura. Lo mandé a una granja Crear, estuvo casi un mes, bien. Y el 29 de marzo me lo agarran otro búnker y le pegan el tiro en el mismo lugar. Si vos te pones más en frío a pensar, vos podés llegar a hacer un análisis como de naturalizar, como que es, como viene pasando tanto, digamos, la mamá como que se prepara para perder un hijo. Antes del tiro, él salía pobre a robar con los amigos. ¿Quién venía acá? Los dueños, los tipos. Y venía, yo abría la puerta, entraban de cheta a la pieza, lo levantaban de los pelos, te lo juro. Decime dónde están las cosas porque acá no traía nada robado. Y me lo recagaban a palo a él y a mí. O me daban un plazo, ponele, bueno, conseguime la plata para tal día o te lo mato. Y este boludo que no entendía nunca nada. Porque no es solamente Aarón, el monstruo del barrio, víctima, no sé cómo se puede decir. Acá utilizan a un montón de pibitos. Los pibes están en una agonía permanente, tanto por la pobreza, por la manera de cómo viven, por que no tienen una vivienda digna, porque bueno, en las escuelas no está preparada una escuela para contener un pibe que tiene problemas, menos si es de droga. Las familias están prácticamente destruidas. Aprovechan la necesidad de la pobreza que pasamos todos, digamos. Por ejemplo, yo con tal de irme de acá la pongo en venta el rancho, si tengo otro lugar. Yo te pido ponerle 25.000 pesos. Y vos sos el que quiere comprar un búnker, me ofrece 50.000, que no te lo voy a vender. Con tal de irme te lo vendo, pero después nos dejan los quilombos a nosotros. Aparte te la muestran a la plata. Y el que se quiere ir, porque por un montón de cuestiones o porque tiene hijos chicos, digamos, es todo un círculo así mafioso. Si me tengo que ir, me voy. Y aparte va a ser un tratamiento largo, o sea, por la rehabilitación de las piernas, por las bolsas y a la vez por la adicción, porque si yo lo traigo, él vuelve a salir de noche, esta vez me lo mandan de verdad. Esperemos que el futuro que cambie, que sea donde tenga que ser, pero que esté bueno.
Bueno, acá se hacen distintas actividades. Se da la comida al mediodía para los 400, aproximadamente más de 400 chicos. Y de lunes a viernes, después de días sábados hay oratorios, catequesis, en fin, bautismos, un montón de actividades que se realizan acá en el comedor, talleres para adultos. Ella salió de trabajar de acá, que ella estaba trabajando acá preparando unos paquetes que se iba a hacer una fiesta. Empezó un tiroteo entre estas dos bandas y bueno, le impactó 2 balas a ella en la espalda. Y ella, yo le gritaba que se apure, que corra, pero no pudo llegar. No llegó en eso Viviana la llevó, porque estaba con vida todavía, la llevó con el hijo en el auto. Ella nunca perdió el conocimiento cuando íbamos en el auto, jamás. Porque yo lloraba y le decía, Mechu, ¿está bien? Quédate tranquila, me decía ella. Decir que los taxistas, algunos me ayudaban porque tocaban bocina. En 10 minutos estuve en el hospital. Vos te imaginás cómo iba ese auto. Que acá en Solí y Gorriti casi lo damos vuelta cuando mi hijo quiere doblar porque parecía que iba en el aire el auto. Ella tenía las mismas balas, le habían roto todo el estómago, hígado, tenía todo desarmado, intestino, todo. Las mismas balas que estaban caladas le rompieron todo. Una bala le quedó incrustada en la médula. A la policía no se la tiene, no podemos contar con la policía porque la 12 existe, está en el barrio, pero a la hora de buscar ayuda se burla de los vecinos y realmente la policía es la que maneja la droga, hay que decirlo porque es así. Cuando vienen, sí, un despliegue de todos esos que vienen todos negros, ni los ve, nada, todo encapuchado, todo un teatro que vos los ves que tiran todo. Y al rato, a las pocas horas que se fueron, a las 2 horas que se fueron, están vendiendo de vuelta. Bienvenidos a todos. En este momento nos concentramos para exigir justicia por nuestra compañera Mercedes Delgado. Quisiera agradecerles a todos por haber concurrido hoy, estar en esta lucha pedir justicia por mi madre. Toda la gente del barrio vio cuando mataron a mi madre. Ellos, desde un primer momento, al segundo día que falleció mi vieja, cargamos en un auto a los testigos, los llevamos y declararon. Pero al tiempo como que se sintieron presionados y hay algunos que no quieren seguir declarando porque tienen miedo. Tienen miedo porque la gente ya sabe quién son los testigos. Y saben quién son los testigos porque la policía se los dijo. Lo que vemos que los detenidos que hay fueron por puras casualidades porque el último que cayó preso fue en un robo que no tenía nada que ver con lo de mi madre. Lo encontraron robando y se lo llevaron y se dieron cuenta que tenía el pibe pedido captura. El asesino de mi madre, a una semana después que mataron a ella, él seguía laburando. Estamos pidiendo que justicia por lo de mi madre y también pedimos que se termine la droga en el barrio. Pedimos para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres, la mía ya no está, pero que puedan estar tranquilos, puedan salir a la calle, que puedan salir a caminar, que puedan salir a buscar a sus hijos tranquilos, que no escuchen un tiro pensando que puede ser uno de mis hermanos o uno de los hermanos de otra gente, otra señora que pueden ser baleados.
Duele, amigo, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas. La injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada. Se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Yo creo que la sociedad argentina es demasiado hipócrita en un montón de sentidos. La clase media, al poder definir y al poder pintarse la cara de que todo está mejorando, está tirando un boomerang en cuanto a no poder ocuparse en serio de los problemas coyunturales del país. Uno de esos es el narcotráfico. Y todo lo que se está ignorando, como por ejemplo el grado de violencia que está creciendo por debajo, digamos, en los barrios, en algún momento va a volver. Y va a volver lamentablemente de la peor manera. ¿Cómo estás cambiando? Ya no sos la misma. Cuánto has avanzado, tenés otra vida. Hoteles lujosos, cines y teatros que el fin de semana ya están ocupados con su restaurante, bares y negocios, bonitas mujeres y un tránsito loco. Hay que recorrerla para darse cuenta que grande y hermosa, un poco bohemia. Cientos de edificios dan sombra a tus calles, mostrándole a todos que fuimos capaces. Hemos esperado y al fin conseguimos tener en Rosario hoy nuestro casino. Esta es mi ciudad, Rosario querida. Te llevo en el alma, comparto tu vida. Esta es mi ciudad, siempre progresando. Cuando la conozcas, podrás comprobarlo. Ahora sí, guapea, guapea, Pedruelo. esta es mi ciudad, Rosario, Rosario. Te llevo en el alma con tantos amigos.
Roberto y Alberto, dos negros queridos. Esta es mi ciudad, Rosario, Rosario. Historias, recuerdos, Rosarigas y no. Ahora sí, guapea, guapea, Pedruelo. Esta es mi ciudad, Rosario, Rosario. Te llevo en el alma con tantos amigos. Esta es mi ciudad, Rosario, Rosario. Roberto y Alberto, dos negros queridos. Esta es mi ciudad, Rosario, Rosario. Historias, recuerdos, Rosarigas y no. Ahora sí, guapea, guapea, Pedruelo.